Lecciones de escuela sabática del segundo trimestre de 2020. Lección número 2. El origen y la naturaleza de la Biblia. Versículo de memoria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Aunque la Biblia es única por su contenido y mensaje, y dado el escepticismo actual, es muy probable que algunos quieran cuestionar su origen. La forma en que entendemos el proceso de revelación e inspiración determinará en gran medida la comprensión que tengamos de ella. Para entender correctamente la Escritura, debemos permitir que ella misma determine cómo debemos abordarla. Es importante que entendamos que la Biblia combina lo divino con lo humano. Acerquémonos a la Biblia con fe, sin dudar de que es la palabra de Dios. Domingo. La Biblia, una revelación divina. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, nos dice que tenemos la palabra profética más permanente, que debemos usarla como una antorcha para iluminarnos hasta que Cristo nazca en nuestros corazones. Aclara que ninguna profecía debe interpretarse desde un enfoque particular y confirma que es de inspiración divina. Dios seleccionó a las personas adecuadas para transmitir sus mensajes. Cada profeta recibió el contenido a través del Espíritu Santo en forma verbal, aunque en diferentes momentos los profetas la escribieron utilizando su lenguaje propio. Al interpretar la palabra de Dios, debemos siempre dar cabida al elemento divino que nos llevará a reconocer su autoridad en cada mensaje y confirmando que Dios es el autor principal. Por lo tanto, es adecuado llamarle Santas Escrituras. La Biblia también contiene instrucciones prácticas. Nos enseña grandes principios, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia a fin de que estemos capacitados para toda buena obra, según lo establecido en 2 Timoteo 3, 16 y 17, nueva versión inglesa. La Biblia también dice que Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, según Amós 3:7. La palabra bíblica para revelación significa que algo que antes estaba oculto, ahora se ha revelado y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta. Como seres humanos necesitamos esa revelación,
ya que el pecado ha hecho separación entre Dios y sus hijos. Dependemos de Él para conocer su voluntad. Lunes. La intervención de la inspiración divina. A pesar de que la Biblia fue escrita en un período de aproximadamente 1500 años, es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Por esta razón, la Biblia tiene una unidad que se manifiesta a través de todos sus componentes. Los mensajes del Antiguo Testamento se confirman y fortalecen en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es divinamente inspirada. Debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son aplicables a nuestros tiempos. La Biblia también es resultado de la investigación cuidadosa que los mensajeros de Dios hicieron de documentos ya existentes para comunicar su mensaje. Aún así, toda la Escritura es inspirada. Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, según lo establece Romanos 15:4. En la actualidad existen eruditos bíblicos que niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar muchas enseñanzas cruciales, como la creación, el éxodo, la resurrección. No debemos abrir nuestra mente a tales teorías. Martes. Una constancia escrita. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34:27. Dios quería que los principios de fe, la palabra profética, sus promesas y otros temas importantes quedaran registrados de manera visible, que su pueblo tuviera constancia escrita de las grandes verdades. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios les haya ordenado a los escritores bíblicos desde el principio que hicieran constar sus enseñanzas y su revelación por escrito. Moisés, Josué, Jeremías, San Juan y otros hacen constar que ante la indicación divina escribieron lo inspirado por Dios y lo transmitieron al pueblo. Algunos de ellos levantaron altares como constancia de esa revelación. Las palabras escritas en la Biblia nos recuerdan constantemente que Dios es el Creador y nos confirman cuál es su voluntad. Por lo general, un documento escrito puede conservarse mejor y ser mucho más confiable que los mensajes orales. Hay quienes dicen que a las palabras se las lleva el viento. Hoy la Biblia está traducida a la mayoría de los idiomas del mundo y nadie puede alegar ignorancia de los principios divinos. La palabra escrita es accesible a un mayor número de personas. Miércoles. Cristo y la Escritura.
Existe un paralelismo entre el verbo de Dios hecho carne, Jesucristo, y la Escritura. Ambos tienen un origen sobrenatural. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer. La Escritura es concebida en la mente de Dios, pero se difunde a través de seres humanos. Jesucristo se hizo hombre y vivió entre nosotros por un tiempo específico. Este hecho no anuló su divinidad. Él es el único redentor para todas las personas de todas las épocas. La Biblia también se dio en un momento específico y en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, la Biblia no está limitada a un tiempo y un lugar específicos. Está a disposición de la gente de todas las edades. Cuando Dios se reveló, descendió al nivel humano y estuvo sujeto a todas las enfermedades humanas y las consecuencias de 4000 años de degeneración. Sin embargo, Él era sin pecado. Del mismo modo, la terminología de la Escritura es humana, pero Dios es capaz de comunicar su voluntad a los seres humanos de una manera confiable e inconfundible. Sin embargo, también hay diferencias que es necesario establecer. Jesucristo y la Santa Biblia no son idénticos. La Biblia no es una encarnación de Dios y Dios no es un libro. Dios se hizo humano en Cristo Jesús. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos al Salvador proclamado en sus páginas. La Biblia es una unión divina-humana única e inseparable. Elena de White vio esto claramente cuando escribió: la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Conflicto de los Siglos, página 10. Jueves. Solo con fe podemos interpretar la Biblia. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo verdadero aprendizaje se da en el contexto de la fe. Es la fe del niño hacia sus padres la que le permite aprender cosas nuevas y dejar que ellos lo dirijan. A través de la fe, el niño aprende los aspectos básicos y fundamentales de la vida y el amor. El conocimiento y el entendimiento surgen de una relación de amor y confianza. En ese sentido, no entendemos la Biblia correctamente cuando la abordamos con escepticismo o duda, sino con un espíritu de amor y fe. Por lo tanto, es indispensable acercarse a la Biblia con fe, reconociendo su origen sobrenatural, en lugar de verla simplemente como un libro humano. Los adventistas del séptimo día han expresado claramente esta percepción del origen sobrenatural de las Escrituras en la primera creencia fundamental de la Iglesia Adventista del séptimo día, que dice: las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados
hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Esto está escrito en Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 13. Viernes. Para reflexionar. Aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Conflicto de los Siglos, página 7. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero dentro de esta gran confusión que reina en el mundo, el Señor sigue manifestando su voluntad. Sigamos estudiando su palabra para hallar consuelo en sus promesas, para sentir su presencia a través del Espíritu Santo. Lección